En la epístola a los Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 12. Hebreos 4:12. Leemos para la gloria de Dios y bendición de nuestras almas. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y aun el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a pedir al reverendo Rubén Rosas nos guíe en oración. Oremos. Eterno Dios y Padre, te damos gracias por esta bendición que nos has permitido de estar por segunda vez en este día reunidos como pueblo tuyo, alabando tu nombre. Gracias, porque en la primera parte de este servicio a ti ha habido un gozo grande en los corazones del pueblo, en una explosión de alabanza, de júbilo, de alegría, porque tú estás con nosotros. Señor, sabemos que has recibido nuestros cánticos, nuestra adoración, como ofrenda de olor suave a tu nombre. Aleluya. Pero ahora recibiremos tu palabra con el mismo gozo. Estaremos en la expectación de todo lo que tú has de hacer a través de tu palabra en los labios de tu siervo. Gracias, Señor, y todas estas cosas las pedimos por tus méritos. Amén, amén. Pueden tomar sus asientos, pero siempre alabando el nombre maravilloso del Señor. Gloria a Dios. Nosotros, nuestro rumbo es el cielo, y en el cielo hay mucha alabanza al Señor. Y para no sentirnos allí un poco extraños, por eso es que aquí nosotros alabamos a Dios con toda libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Bendecido su maravilloso nombre para siempre. Gloria al Señor. Hoy día, como en los tiempos de Samuel, que dice que la palabra de Dios escaseaba, y por lo mismo que la palabra de Dios escaseaba, había una corrupción en el pueblo, que el propio sacerdocio judaico estaba maleado y aún corrompido, porque la palabra de Dios escaseaba. Hoy, en nuestros tiempos, el libro, las versiones, las interpretaciones, las revisiones de la Biblia, eso no escasea. De eso hay una proliferación de versiones, de interpretaciones, de adaptaciones, de paráfrasis de la Biblia, o sea, poner el relato sagrado, el texto sagrado de la Biblia en forma novelesca, lo cual es un insulto a Dios y un atropello a su palabra. De modo que en ese sentido, la palabra no escasea cuando nos referimos a la proliferación de publicaciones, de versiones de la Biblia maltrechas,
y estropeadas. Pero de la predicación, la enseñanza, la obediencia, el sometimiento a la palabra de Dios, eso sí escasea mucho. Demasiado de mucho ya. Una de las características de esta obra del movimiento misionero mundial es su adherencia, su apoyo en la palabra de Dios, su sometimiento a la palabra de Dios. Muchos se sorprenden por qué esta obra tanto avanza. Una de las razones fundamentalísimas, por no decir la principal, es precisamente su amor, su celo, su fundamento en las Sagradas Escrituras y su deseo y su pasión por obedecer la palabra de Dios. Bendecido sea el nombre del Señor para siempre. Gloria a Jesucristo. Y cuando no nos apoyamos y no obedecemos la palabra de Dios, entonces no tenemos fundamento alguno en nuestra fe está sin fundamento alguno, porque el fundamento de la fe es la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, no un relato maltrecho del texto sagrado, sino que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es pura. No necesita que nadie intente purificarla más, porque la palabra de Dios es pura. Así como Dios es puro, su palabra es pura. Así como Dios es santo, su palabra es santa. Así como Dios es eterno, su palabra es eterna. Así como Dios es todopoderoso, su palabra es todopoderosa. Bendito sea el Dios de la gloria. Así como nadie puede cambiar a Dios porque Él es eterno y en Él no hay mudanza de variación, así nadie puede cambiar, no importa cuál sea la asociación o la sociedad que lo intente. Nadie puede cambiar la palabra de Dios en su significado, en su sentido, y en el sentido y en el significado que Dios la pronunció y la inspiró a sus profetas. Gloria a Dios para siempre. Y el versículo que nosotros hemos leído, que queremos repetir, es el siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bendecido sea el nombre del Señor. Bendecido sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. En las Sagradas Escrituras hay versículos que en muy pocas palabras expresan grandes y eternas verdades. Uno de estos versículos es aquel versículo que es llamado la Biblia en miniatura en el Evangelio según San Juan, capítulo 3 y versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. En estas pocas palabras se expresa el plan de redención, el amor de Dios, la dádiva de Dios, el amor más grande que hay, que es el amor de Dios, en la medida más grande que hay, que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, no pudo expresar esa medida del amor de Dios, y entonces dice, de tal manera, es que no hay modo de medir el amor de Dios. De tal manera amó Dios. ¿Cuál Dios? El Dios de dioses. El Dios que dijo, yo soy Dios y no hay más. Al Dios al que se refirió David y el versículo que citó la hermana Mireya, que él alababa a Dios en medio de los dioses. Porque todos los dioses que puedan haber dejan de serlo cuando uno adora al Dios verdadero. Bendecido sea el precioso nombre del Señor. De tal manera amó Dios al mundo, al mundo. No fue solamente a La Fría, ni a San Antonio, ni a San Cristóbal, ni a la Guyana, San Félix, ni tampoco a Ciudad Bolívar, tampoco a Maracay, ni a Maracaibo, ni a Barquisimeto solamente, pero que tampoco a Caracas, tampoco solamente, ni a Venezuela solamente, ni a Colombia solamente, y todos los países suramericanos, tampoco a estos nada más, a todo el continente norteamericano también, a todo el continente europeo, africano, asiático, el subcontinente de Australia, a todas las islas del mar. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. De tal manera amó Dios al mundo, y en ese mundo estamos nosotros todos aquí en esta noche. Sea su nombre glorificado para siempre. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. El hermano decía que Dios es el gran dador. Si Dios es el gran dador, nos dio lo mejor del cielo. Nos dio a su Hijo Jesucristo hecho carne. Gloria a su nombre para siempre. Nos dio el regalo más grande que pueda una persona imaginarse. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pablo dice, gracias a Dios por su don inefable. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendecido su maravilloso nombre. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no solo no dice para que los ricos que crean, ni los pobres que crean, ni los intelectuales que crean, ni los premios Nobel que crean, ni los grandes químicos y físicos que crean. No. Para que todo aquel que cree, aleluya, todo aquel que crea, no se pierda. Y según el amor de Dios es el amor más grande, y según la dádiva de Dios es la dádiva más grande, la perdición del alma es el peligro más grande también. Para que todo aquel que crea no se pierda, que uno pierda sus bolívares para regresar a su población de donde procede, o pierda sus pesos para regresar a Colombia, o yo pierda los dólares que tengo para mi travesía. Eso es nada, y nada es todas las riquezas de este mundo si uno pierde el alma. El mismo Cristo dijo, porque ¿de qué le vale al hombre que granjee, que posea todos los tesoros de la tierra, todas las piedras preciosas, todos los bancos con sus capitales respectivos a su disposición,
¿De qué le vale poseer todo el planeta Tierra con todo lo que contiene en valores físicos? ¿De qué le vale al hombre, dice Cristo, si posee todo eso y pierde su alma? Bendito el nombre precioso del Señor. El peligro más grande es perder el alma. La desgracia más grande es perder el alma. Pero dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y aquí está el futuro más grande. Tenga vida eterna. Para que tenga vida eterna. He querido desglosar brevemente este versículo tan maravilloso para que veamos que en pocas palabras, hay versículos en la Biblia que en pocas palabras encierran un universo de verdades. Glorificado sea el nombre precioso del Señor. Otro versículo preciosísimo también está en otro 3:16. Primera de Timoteo 3:16. Que dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Otro versículo abarcador. Y este versículo, al cual ya hemos leído 2 veces, y lo haré por 3ª vez para que usted abra bien su corazón y lo atesore en su corazón y lo haga normativo en su vida. Lo tome como una brújula en su vida. Es palabra de Dios. Amén. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Alabado sea Dios. Aquí nos está hablando de la palabra de Dios. No nos está hablando aquí, se nos está hablando aquí no de un tratado de psicología, ni de psiquiatría, ni de ninguna otra manía que dejan el alma vacía. Amén. Sino que aquí se nos está hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Dios y su palabra son inseparables. Dios todo lo ha hecho con su palabra. En el registro del libro de Génesis aparece el único relato auténtico, veraz, confiable de la creación. Lo demás son hipótesis, teorías, especulaciones, que no han pasado de ser teorías. Una teoría es algo que no es científico, y no es científico porque no ha sido comprobado. Lo científico es lo que ha sido comprobado muchísimas veces y por muchísimos experimentadores, investigadores. Todas esas teorías de la creación, la evolución de las especies, de que ahora hay una nueva, que la vida en la Tierra pues vino de una bacteria voladora que vino de una galaxia a 1 millón de años luz y vino por el espacio volando y aterrizó en la Tierra. Y de esa bacteria voladora, aquí está usted y aquí estoy yo. Tonterías. Solo por rechazar la palabra de Dios. Porque el hombre en su incredulidad también se pone terco. El hombre en su incredulidad también se convierte en una mente que está solo
investigando en un sentido y en una dirección caprichosa, que quisiera encontrar lo que él quisiera que fueran las cosas. Bendecido sea el nombre del Señor. Aleluya. Y la teoría de la evolución, la más antigua, pues ya ha sido descartada. Porque eso Darwin lo dijo como una broma. Y después se sorprendió de que la gente lo hubiese creído. Y si él todavía, si pudiera escuchar en el infierno, que allí no se escucha nada más que la aflicción, estaría todavía sorprendido que esto se estuviera enseñando en universidades y colegios. Bendecido sea el Dios de la gloria. La Biblia dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y yo no necesito investigar más, porque Dios lo dijo. Y el Dios que hizo que de la luz, de las tinieblas, resplandeciera la luz, ese mismo Dios es el que ha resplandecido en mi corazón y en mi vida. Bendecido su nombre para siempre. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Más tonto sería yo que el tonto que inventó la teoría, si teniendo a Cristo, que es la luz, en mi corazón, estuviera compartiendo tales ideas tontas. Y dijo Dios. Y ahí está la palabra de Dios, porque Dios dijo. Quiere decir que Dios habló. Dios habló, sea la luz. Fue la luz. Y así lo creó todo con su palabra. Por eso es que aquí dice que la palabra de Dios es viva. En el griego, la palabra viva es energía. La palabra de Dios es energía. Una o dos generaciones atrás, la ciencia sí había investigado que toda materia está formada de moléculas, y las moléculas de átomos, pero que los átomos eran partículas microscópicas sin vida, inertes. Pero en una o dos generaciones atrás, la ciencia ha encontrado, porque francamente la ciencia nada inventa. La ciencia lo que hace es descubrir las leyes físicas del Dios creador y aplicar esas leyes. Amén. Siempre, desde que Dios creó todas las cosas, siempre el mundo fue redondo, pero creían que era plano, hasta que Cristóbal Colón viajó para acá y descubrieron que el mundo es redondo. Pero la Biblia siempre lo dijo, que el mundo es redondo, porque el patriarca Job, como 2000 años antes de Jesucristo, se refirió a la tierra como el globo de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Y no me detengo en esto, porque los descubrimientos que la ciencia hace, aunque la Biblia no es un libro de ciencia, pero está la ciencia de Dios allí, que está por encima de la ciencia de todos los hombres. Bendecido sea el nombre maravilloso de Jesucristo. Y la palabra de Dios es energía. Y la ciencia ha encontrado que sí, que toda materia está formada de moléculas, y que las moléculas están formadas de átomos, pero ahora han hallado que los átomos no son partículas muertas, que son energía, que son vida. Que un átomo
es un pequeño universo. Se compone de unos 103 elementos, neutrones, protones, electrones, unos cuantos ones, como 103. Pero yo me he regocijado tanto leyendo un artículo que unos científicos ingleses encontraron que el átomo, una cosa microscópica, que además de tener esos 103 elementos y que está en continuo movimiento, pues han encontrado 3 elementos más que son los que le dan coherencia a esos 103. Y entonces ellos publicaron un artículo diciendo, ufanándose de que ellos habían encontrado estos 3 elementos básicos del átomo, antes de que lo hubieran hecho los científicos norteamericanos. Pero los científicos norteamericanos contestaron el artículo diciendo que efectivamente el átomo tiene 3 elementos principales, que ellos lo habían descubierto y que ya tenían la maquinaria, el equipo para estudiarlo. Amén. Lo que a mí me regocija no es que uno lo encontraran antes que el otro. Lo que a mí me regocija es que allí está también en el pequeño, en el microscópico átomo, está la firma del Dios Trino, del Dios Creador. Porque todo tiene la firma de Dios. El cuerpo humano se compone de 3 partes principales: cabeza, tronco y extremidades. La sangre de 3 elementos principales. El aire que respiramos de 3 gases. Todo es 3. Porque todo lo hizo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Alabado sea su nombre maravilloso. Entonces, la palabra de Dios es energía. ¿Y por qué todo es energía? ¿Por qué esta madera es energía? ¿Por qué nuestros antepasados, cuando no había querosene, cuando no había fósforos para encender el fuego, cuando no había ningún tipo de combustible, tomaban 2 maderos, los friccionaban el uno dentro del otro y salía fuego? ¿Por qué? Porque esto es energía. Amén. ¿Y por qué toda materia es energía? Porque todo salió de una energía mayor que se llama la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria, la honra y la alabanza. Aleluya. Que nos digan tontos, que nos digan imbéciles, que nos digan con ideas retrógradas, que nos digan los que lo quieran decir. Un día se sabrá quién fue el entendido. Después de todo, creer a Dios y creer a su palabra, no se pierde nada. Es todo ganancia. No hay que gastar en licor, ni en drogas, ni en placeres desordenados. No hay que botar el dinero. Todo es ganancia. Hay salud. Dios a mí me ha sanado de enfermedades que he contraído en los viajes misioneros. Alabado sea Dios. Todo es ganancia. Salud del cuerpo, salvación del alma, perdón de los pecados. No se pierde nada con creer en Dios. No se pierde nada con creer la palabra de Dios. Se pierde todo cuando no se cree en Dios y en su palabra. ¿Cuántos somos felices sirviendo al Señor? Díganlo otra vez, que lo oiga toda la radio audiencia. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. La palabra de Dios es energía. Amén. Que imparte energía.
En septiembre próximo voy a cumplir 70 años. A mi edad, que muchos hay ya. Y el Señor a mí me renueva las fuerzas cada mañana. Porque yo amo la palabra de Dios y obedezco a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es vida. Jesucristo dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. ¿Cuántos amamos la palabra de Dios? Bendito sea el Señor. La palabra de Dios es energía. Y luego dice, es eficaz. Quiere decir que la palabra de Dios no solo crea, pero también sostiene. Y en la epístola a los Hebreos dice que todo lo que Dios creó con su palabra, también lo sostiene con su palabra. Y el universo tiene un orden. La primera ley del cielo es el orden. Y en el cielo no hay ningún tipo de desorden. Y tenemos que abrir bien nuestros oídos y corazones a recibir la palabra de Dios. Y guardar quietud y reverencia, incluyendo a los niños. Bendecido sea el nombre maravilloso de Jesucristo. Aleluya. Y todo el universo se mantiene en orden porque Dios lo sostiene con su palabra. ¿Por qué los astrónomos saben la ubicación del sistema solar? ¿Por qué saben cuando la luna va a pasar entre el sol y la tierra? ¿Por qué lo saben? ¿Por qué pueden decir en enero del 1989, el día 10, a las 3 de la tarde, va a haber un eclipse? ¿Por qué lo saben? No es que son adivinos, no es que son brujos. Es que ellos saben el orden cronométrico con que se mueven los planetas en sus respectivas órbitas. Y entonces ellos saben que el día 9 o 10 de enero a las 3 de la tarde va a haber un eclipse y va a durar 5 minutos. Alabado sea el nombre del Señor por el orden en que Dios no solo creó, pero también sostiene. Gloria a su nombre para siempre. La palabra de Dios es energía y la palabra de Dios sostiene. Gloria a Dios para siempre. Es eficaz. Es decir, que es buena para crear, pero que no es inoperante para sostener. Porque si la palabra de Dios no sostuviera todo en orden en el universo, este cometa Halley que nos visita cada 75 años, a lo mejor ya Satanás se le hubiese montado en la cola y con la cola hubiese guiado al cometa Halley en contra de la Tierra y a lo mejor lo tira en cualquier país, donde quiera que fuera. Agarra el cometa Halley y lo lanza a la Tierra y destruye todo. Pero el diablo sencillamente no puede, porque Dios mantiene todo en orden. ¿Cómo yo no voy a servir a Dios con todo mi corazón? Como si Dios me permitiera 60 años más de vida, ¿cómo yo no iba a seguir predicando el Evangelio? ¡Aleluya! ¡Aleluya! La palabra de Dios es viva, eficaz y penetrante. Penetrante. Penetró en mi corazón, en mi tierno corazón del niño de 10 años que era cuando el Señor me salvó. Penetró a mi corazón porque la palabra de Dios es penetrante y penetró de tal modo que allí se ha quedado. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. La palabra de Dios es penetrante como una espada de 2 filos.
que corta por ambos lados y se abre paso. Así es la palabra de Dios, penetrante. Una vez predicando en Guatemala, en una multitud de unas 11,000 personas, pues a la noche siguiente, un hermano en la fe me dijo: hermano Ortiz, mi padre quisiera hablar con usted. Yo le dije: está muy bien, puedo atenderle mañana en el hogar que me hospedan, que vaya como a las 10 de la mañana. Pero él no vino. En la noche el hijo volvió a decirme que su padre quería verme. Le dije: le esperé, no vino, que venga mañana. Y vino en la mañana siguiente. Y vino llorando como un niño, una persona de cerca de 70 años, llorando como un niño. Era miembro de una congregación, pero claro, a veces hay personas en las congregaciones que son miembros, pero que todavía no han tenido un encuentro real con el Señor y con su palabra. Entonces él llorando me decía, como un niño, no podía hablar, tenía que hacer muchas pausas. Y me decía: hermano Ortiz, yo conozco el Evangelio y soy miembro ya por 16 años. Y yo he tenido en todo ese tiempo, aún antes de convertirme al Señor, un problema en mi hogar. Que las relaciones con mi esposa son prácticamente nulas. Me dijo: en el día de mi cumpleaños, ella me da un beso en mi mejilla. Y en el día de Navidad, me da otro beso en la otra mejilla. Y eso es todo, no hay relaciones. Ella se niega a compartir y aún a hablar conmigo, y vivimos bajo el mismo techo. Hermano Ortiz, y yo me sentí justificado a buscar un amante. Y son muchos años que han pasado con esa amante. Y hasta yo he predicado teniendo un amante por casi ese mismo tiempo que yo me convertí. Casi 15 años yo he tenido un amante. Pero oyendo la palabra de Dios predicada por usted, la palabra de Dios me ha desnudado y me ha dejado tal cual soy. Y la palabra de Dios ha penetrado en mi corazón como nunca antes en toda mi vida. Y me he arrepentido de mi vil pecado. Y le he pedido perdón a Dios. Y he sentido la necesidad de hablar con usted. Por eso estoy hablando con usted. Porque usted fue el siervo de Dios que el Señor usó para que esa palabra viva quemara, llegara, hiriera mi corazón y me sanara. Gloria a Dios. Hermano Ortiz, ya hace 2 días que no visito a esta amante. Ella me anda buscando. Ayer en la tarde me encontró. Quiso que fuera. Yo me negué. Porque es que la palabra de Dios ha penetrado en mi corazón. La palabra de Dios penetra. Abre tu corazón a la palabra. Que si la palabra de Dios penetra, desaloja todo lo malo que haya. Aleluya. Aleluya. ¡Aleluya! El Espíritu Santo me está dando testimonio que Él se agrada que se predique la eficacia de la palabra de Dios. Gloria al Señor.
Es penetrante como una espada de dos filos. Y esa espada de dos filos, que es la palabra de Dios, alcanza hasta donde se unen el alma y el espíritu. La profundidad mayor que hay en el ser humano, donde se unen, se juntan el alma y el espíritu. Muchas cosas pueden tocar el alma. La gente se emociona, ese es el alma. Se emociona cuando en un partido de balompié, pues hacen el gol final que ganó el equipo de ellos. Y la gente se vuelve loca. Usted ve, a nosotros nos dicen, algunos nos dicen locos. Pero si alguna vez, si usted no ha ido, y alguna vez va usted a un manicomio donde hay locos, usted está cuerdo, y entonces usted ve en los pasillos los locos, y usted ve que los locos lo miran a usted así, según usted va a pasar. ¿Por qué será? Usted dice, a lo mejor usted piensa, ese hombre me va a atacar de momento. No. Es que los locos, cuando ven una persona cuerda, que camina distinto, que mira distinto a ellos piensan y dicen, ese está loco. Así es que no se asuste, no lo va a atacar, es que está diciendo, ese está loco. Por eso yo digo, bueno, que nos digan locos, porque son los locos los que le dicen a los cuerdos que están locos. Alabado sea el Dios de la gloria. Pues, la palabra de Dios penetra hasta allá adentro, donde no llega nada más. La música puede tocar el alma. Los deportes, la gente se emociona. Y puede llegar al alma. Pero no hay nada, absolutamente nada, que pueda llegar al espíritu humano. El espíritu humano es el soplo del Dios viviente. Es Dios quien pone el espíritu en el ser humano. La Biblia dice que Dios es el Padre de los espíritus. Él comparte, pero nunca se acaba su espíritu. Amén. Él creó todos los ángeles, que son espíritus, que todos salieron de Él. Millones, miríadas de ángeles. Cada ser humano que ha nacido en la tierra ha recibido el Espíritu de Dios en la creación. Entonces, ese espíritu procede de Dios. Y ese espíritu no puede ser satisfecho si no es con Dios y con su palabra. Por eso usted encuentra que la gente le da todos los deseos a su alma. Pasiones, pecado, adulterio, fornicación. Le dan todas las pasiones del alma. Le conceden todos los deseos del alma. Jesús habló de un hombre rico que tenía sus almacenes llenos y venía la cosecha. Y él dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde meto la nueva cosecha? Y construyó nuevos almacenes.
y almacenó la nueva cosecha, y con 2 cosechas allí prácticamente él dijo: alma, gózate, que ya tienes preparado para el resto de la vida. El alma, sí, el alma se alegra con las cosas transitorias de este mundo, pero ese mismo, su espíritu está muerto. Bendecido sea el nombre precioso del Señor. Alabado sea el Dios de la gloria. Aleluya. Porque el espíritu que no tiene a Cristo y su palabra está muerto en delitos y pecados. Pero ese espíritu muerto en delitos y pecados tiene el control de la vida humana, porque quien tiene el control de la vida es el alma corrompida, el alma que lo que desea es carne, pecado, inmundicia. El espíritu está sin control alguno, es un esclavo de las pasiones del alma, pero cuando la palabra de Dios penetra en el corazón, llega al espíritu y le da vida al espíritu. Alabado sea Dios. Y en un verdadero cristiano, ya el alma no tiene el gobierno del cuerpo y de la mente y de la vida. Ahora es el espíritu humano vivificado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que nosotros no participamos de ninguna de las cosas de este mundo, de ninguna de las cosas pecaminosas de este mundo, porque no nos hace falta, porque la palabra de Dios ha penetrado. Una espada, la palabra que penetra hasta donde llega, hasta el espíritu. Bendito el Señor. ¡Cuán penetrante es! Ninguna otra cosa llega hasta allá, solo la palabra de Dios. Y entonces también dice que es tan penetrante que aún penetra en las coyunturas y en los tuétanos. La palabra de Dios penetra hasta las coyunturas y los tuétanos. ¿Por qué? La ciencia médica no puede curar la artritis. Le da pastillas para minorar el dolor. Esas pastillas producen otros desórdenes en el cuerpo. ¿Ve? No cura la artritis. Y si está en estado avanzado, muchísimo menos. No hay cura para la artritis. Pero la palabra de Dios penetra a las coyunturas y sana la artritis. Hemos orado por personas que han sido traídas, aguantadas, sujetadas por 2 personas, porque la artritis no les deja caminar. Hemos predicado, esa persona ha abierto su corazón y la palabra de Dios ha penetrado, esa palabra que es vida, esa palabra que es sustentadora, que es operante, llega, aleluya, al alma, al espíritu, se mete en las coyunturas y saca la artritis. Y esas personas han seguido caminando. Al Señor sea la gloria, la honra y la alabanza. Y también penetra la palabra de Dios al tuétano de los huesos. Sabemos que los huesos son huecos, pero están llenos de tuétano. El meollo de los huesos que está allí. Dice que la palabra de Dios penetra hasta el tuétano de los huesos. Cuando una persona tiene cáncer en los huesos, es que el cáncer está en el meollo de los huesos. ¿Y por qué nosotros hemos visto tantos casos de cáncer en los huesos que Dios ha sanado? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es tan penetrante, y puesto que la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es energía, la palabra de Dios se mete dentro del meollo, del tuétano de los huesos, y como eso es vida, ese es el mejor antibiótico que hay. Penetra y las bacterias del cáncer se mueren porque llegó la vida. ¡Aleluya!
¡Aleluya! Y también dice que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. La palabra de Dios discierne nuestra mente. Lo que estemos pensando en este momento, ya Dios lo sabe. Porque su palabra penetra, aleluya, discierne los pensamientos del corazón. Se predica la palabra de Dios y a veces hay personas que dicen, ¿y quién se lo habrá dicho al pastor? ¿Quién habrá sido el que se ha puesto a llevar chismes al pastor? No es que nadie le contó al pastor, es que la palabra de Dios penetra a la mente de la persona. Amén. Y según aquel hombre dijo en Guatemala que la palabra de Dios lo había desnudado, pues la palabra de Dios, aleluya, penetra, y la persona se da cuenta que Dios está mirando y oyendo lo que está haciendo y lo que está hablando. Sea el nombre de Dios glorificado. Hoy hay muchas terapias para la mente, mucha psicología, psiquiatría, sanidad mental, terapias mentales. Amén. Como están desposeídos del poder del Espíritu Santo y del poder de la palabra de Dios, tienen que meter en los púlpitos la psicología. Pero la palabra de Dios es todo suficiente. Pedro estaba deprimido. Pedro estaba frustrado cuando negó a Cristo 3 veces. Y se salió en la noche a llorar, deprimido, frustrado, negativo. El Señor no buscó un psicólogo, ni ninguno de los apóstoles. El Señor le adiestró en psicología para que fuera ahora a ayudar al otro apóstol que estaba deprimido. Cuando el Señor resucitó, le dijo a María, ve y dile a mis hermanos, los apóstoles, que nos vamos a encontrar donde les dije, en Galilea. Y el Señor dijo, ve y dile a mis hermanos y a Pedro. Y a Pedro. Porque Pedro se había autoeliminado. Pedro estaba deprimido. Pedro estaba frustrado. Pero solo con esa frasecita, y a Pedro. Y cuando María llegó donde Pedro, le dijo lo que el Señor le había dicho, que le dijera a todos ellos. Y sin duda, María le dijo, mira, Pedro. Y entonces el Señor, cuando me dijo que le dijera a sus hermanos, a los apóstoles, que él había resucitado y que se encontrarían en Galilea como les había prometido, entonces él también dijo, dile a mis hermanos y a Pedro. Y a Pedro. Y esa frase de una conjunción, una preposición y el nombre personal de Pedro y a Pedro fue la suficiente terapia para que Pedro saliera de su condición. Al Señor sea toda la gloria y toda la honra, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, penetrante, que penetra hasta el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y al Señor pertenece la gloria, la honra, la alabanza, el señorío para siempre jamás. ¡Aleluya! Incline su rostro. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Con nuestro espíritu y nos ha dado vida eterna.